Buenas tardes, Joaquín y Laura, y buenas tardes para todos. Gracias por atendernos, ingeniero. Y la idea es preguntarle por esta obra de El Baqueano que ha anunciado el gobierno de Rodolfo Suárez y ustedes, desde el Centro de Ingenieros de Mendoza, le han enviado una carta al gobernador con ciertos argumentos sobre esta obra y de si está bien o no que se planee llevarla a cabo. Sí, efectivamente nosotros venimos desde hace tiempo ya viendo esta situación que se ha dado con el fracaso de la licitación de la presa Portezuelo del Viento en el Río Grande, en Malargüe, que es la obra que nosotros consideramos como obra prioritaria para Mendoza. Lamentablemente, diferentes aspectos como modificaciones de proyecto en algunos momentos y posteriormente esta dificultad que se presenta en el Coirco con las otras 4 provincias que comparten el río ha hecho que esta licitación fracase. Ante esto, obviamente que es muy conveniente ejecutar otra obra de interés para la provincia, pero nosotros entendemos que siempre debe ser relacionada. En el caso de ser una presa o represa, que tenga que ver o que dé un beneficio claro y cierto con respecto al recurso hídrico. La presa del Baqueano claramente es una presa que nosotros entendemos que el beneficio principal y casi único, podríamos decir, es la generación de energía, ya que el río Diamante cuenta actualmente con 3 presas, Agua del Toro, Los Reyunos y el Tigre, que son suficientes para regular ese río y poder abastecer con el recurso actual que tiene el río al departamento en principio de San Rafael y parte de General Alvear. Ujú. Esta es la situación, de hecho que también es un sistema, el del río Diamante, que permite que se genere en épocas de mayor demanda, dado que al actuar los diques, tanto Reyunos y el Tigre como diques compensadores, se puede generar en las 2 centrales de aguas arriba en cualquier momento, a diferencia del río Diamante, del río Mendoza, perdón, y el río Tunuyán, que son 2 ríos que tienen una presa cada uno. Entonces ahí tenemos el primer problema, que es la insuficiencia para regular el río y poder tener una mayor disponibilidad de agua. Y en segundo lugar, las centrales en ese río, que en el caso del Tunuyán es muy chiquita, en el caso del río Mendoza son 2 y son más grandes, generan solamente cuando hay que disponer agua para riego o para otros usos, ya que al no haber diques compensadores no se puede erogar agua para generar, porque sería agua que se perdería en el camino, digamos, no tendría ningún uso posterior. O sea, solo se genera cuando se necesita, principalmente para riego agrícola. Entonces, ante este análisis que nosotros hemos hecho, que en la nota ponemos varios datos técnicos, aclaro que es un estudio que hacemos nosotros exclusivamente desde el punto de vista técnico, ¿no? No nos metemos en otros problemas ni en otras situaciones que no tengan que ver con lo técnico, Sí. y entendemos que la presa del Baqueano es una presa que no es necesaria hoy, a diferencia de alguna presa en el río Tunuyán o en el río Mendoza, que sí sería necesaria. En el caso del río Tunuyán, ustedes fíjense que la presa del Carrizal es una presa muy vieja, es una de las más antiguas de la provincia, tiene un alto nivel de sedimentación, lo que ha reducido la capacidad de embalse, por lo tanto el volumen es necesario para utilizar aguas abajo es menor, y además toda la zona alta de ese río, lo que sería el Valle de Uco, los 3 departamentos del Valle de Uco no tienen una presa, o sea, directamente no tienen el río regulado, no hay ni presas ni centrales hidroeléctricas. Por eso entendemos que en caso de construirse otra presa que no sea Portezuelo del Viento, la prioridad debería ser otra y no el Baqueano. Y ustedes argumentan que en el río Tunuyán ahí está la prioridad número 1 o puede o no necesariamente, y en el sur, en otro lugar que no sea el río Diamante, puede haber una obra. Para nosotros la obra prioritaria, como lo dije al principio, es Portezuelo del Viento. Lamentablemente parecería que Portezuelo del Viento hoy es una obra inviable, dado el altísimo costo que salió en la licitación, que supera el dinero disponible, supera el presupuesto oficial, pero además supera ampliamente lo que era el proyecto original de esa presa. Ese proyecto sufrió a partir del año 2008 una serie de cambios que fueron haciendo que la presa girara de tener un beneficio prácticamente no único, pero sí principal y casi único desde el concepto del convenio que se firmó con la Nación, que era el trasvase del Río Grande al Atuel,
extraer esos 34 metros cúbicos que le corresponden a Mendoza y que hoy se están perdiendo en el Océano Pacífico a los departamentos de Malargüe, General Alvear y San Rafael. Este es el futuro del recurso hídrico de Mendoza. Es el único elemento que nos puede dar mayor disponibilidad de agua. Sin embargo, el proyecto se cambió a una presa de mucho mayor tamaño, una presa que pasó a inundar la localidad de Las Loicas, que no estaba en el proyecto original, inundar la ruta provincial a Paso Planchón Vergara y a Valle Noble, una mayor longitud de inundación de la ruta nacional a Paso Pehuenche, obviamente mayor altura, mayor cuerpo de la presa, mayor costo, y también una central hidroeléctrica que prácticamente se aumentó en más de un 50% su capacidad de generación, ya que originalmente era de 120 megavatios de potencia instalada y se pasó a 210. Sí. Entonces todo esto hizo que los costos se fueran muy arriba, se dejó de lado la obra de toma del trasvase. Esto es muy importante decirlo. En la obra que se ha licitado, el proyecto que se hizo en el año 2008, se sacó la obra de toma del trasvase y se priorizó solo la generación de energía. Y es lo mismo que está pasando hoy con el Baqueano. Estamos priorizando una obra que solo nos da generación de energía. Está muy bien generar energía, pero que lo haga el gobierno nacional. Que las obras de generación de energía las financie el gobierno nacional y que Mendoza se dedique a financiar las obras que necesita para preservar y disponer más de recursos hídricos. Debido a esta seria problemática que tenemos de cambio climático hace 40 años ya en Mendoza y que ha provocado la disminución de nevadas, disminución de caudales, está afectando las actividades económicas y a futuro seguramente va a ser mucho peor esta situación. Bien, estamos hablando con Carlos Santilli, él es ingeniero civil en construcciones del Centro de Ingenieros de Mendoza. Carlos, el otros días hablábamos con un diputado nacional de la UCR por La Pampa y nos argumentaba el por qué, ¿no? De que Mendoza debiese consultar a La Pampa, justamente, para realizar el Baqueano también en ese lugar. Nos daba las explicaciones que ellos manejan desde allá, que bueno, la cuenca del Diamante en realidad forma parte, no quiero caer mucho en la explicación técnica porque no soy un especialista en la materia y en realidad me voy a terminar enredando y confundiendo, pero le consulto más fácil, y que sea usted precisamente el que lo explique, si no sé si coinciden con La Pampa, en este caso, de que el gobierno en este caso tiene que consultar a dicha provincia para avanzar y tener el visto bueno, o en realidad no, porque La Pampa no tiene nada que ver en este caso en donde nace y pasa después la obra, o por donde pasaría la obra del Baqueano, ¿no? Mire, yo desde este tema le puedo dar una opinión, pero sería mi opinión personal, porque Sí. no es un tema que lo hemos tratado en la nota ni en la comisión directiva del Centro Ingeniero, o sea que no voy a hablar por el Centro de Ingenieros de Mendoza, sino voy a hablar por mí. Sí. De ninguna manera Mendoza le tiene que pedir permiso a La Pampa para construir una presa en los ríos Diamante o en el río Atuel, por ejemplo, diría, bueno, alguno de los otros dos ríos provinciales. Discúlpeme que lo interrumpa. Un Sí. segundo solamente, pero acá encontré textual lo que dijo el diputado, para que quede más claro, más allá que Sí. usted obviamente va a argumentar su postura desde el punto de vista personal, como bien dijo, y no desde no es que sea el comunicado que sacaron desde el Centro de Ingenieros de Mendoza, pero este diputado de la UCR por la provincia de La Pampa, Martín Verón Garay, lo que sostiene es que con solo agarrar un mapa se puede comprobar que el río Diamante forma parte de la cuenca del desaguadero salado Chailebú-Curacó, Sí. que es un río Sí. que también es propiedad de La Pampa, y que por eso Mendoza debiese consultar a dicha provincia. Sí, en realidad son los argumentos que viene justamente exponiendo La Pampa desde hace muchas décadas y por eso el reclamo de agua del río Atuel. Este conflicto que ustedes Sí. saben que ha generado ya 3 juicios, el primero ganado por la provincia de Mendoza hace varias décadas, ganado entre comillas porque si bien la Corte falló a favor de Mendoza, también impuso la obligación de darle un cierto caudal mínimo a La Pampa,
pero cuando hubiera disponibilidad de agua, o sea, cuando estuvieran, digamos, el término exacto es cuando estuvieran satisfechos todos los derechos otorgados, derecho de riego, ¿no es cierto? Sí. Esto nunca se ha cumplido porque el río no tiene el agua suficiente y cada vez menos, ustedes lo padecen claramente, para satisfacer todos los derechos otorgados en su momento. Por lo tanto, eso no habría llegado. Lamentablemente, no es lamentablemente, digo, sí, las situaciones o los aspectos ambientales en general, no solo en las provincias, en el país, en el mundo han cambiado. Entonces, la Pampa ahora obviamente va a la carga y arremete contra Mendoza imponiendo los aspectos ambientales. Las zonas que se han secado por la falta de agua, porque Mendoza utiliza todo el agua, tanto de los ríos Diamante como el río Atuel. Y claramente son los reclamos históricos que ha venido haciendo y los argumentos de las cuencas, pero actualmente no ha habido nunca un comité de cuenca, no es un río que se haya declarado en ninguna instancia legal ni no legal, ni acuerdo entre las provincias, incluida la nación, como ha sido el caso del Río Grande, en que se decía que el río es un río compartido y se hace un reparto del caudal del río en las diferentes provincias. Eso no existe. Y la otra cosa que es llamativa realmente en todos estos rechazos de la Pampa, tanto de la presa Portezuelo del Viento como de cualquier otro proyecto que quiera hacer, es que cualquiera de estas obras que se realice en la provincia de Mendoza, en el caso particular hablando de Portezuelo del Viento, a quien más beneficio le da mientras no se haga el trasvase son a las provincias que están aguas abajo. Casualmente a Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, porque le termina de regular un río que actualmente tiene... A ver, ahí lo perdimos, a Carlos Santilli, que le pedimos que se acomode un poquito, estamos teniendo un problema de señal. Sí. Carlos Santilli, del Centro de Ingeniería... sí, a ver ahí, Carlos. Sí, ahí sí, se corta, a veces se corta la señal. Sí, ¿decía? Le decías que con la construcción de otra presa en alguno de los ríos, en el caso del río Diamante no es un río compartido, claramente, no es un río compartido y no hay disponibilidad de caudales para que lleguen a la Pampa, o sea, ¿cómo podría afectar otra presa construida como el Baqueano o por qué Mendoza tendría que pedirle permiso a la Pampa? Desde mi punto de vista considero que no, pero bueno, entramos ya en un tema más legal que técnico de la ingeniería, por eso es un tema que uno puede tener una opinión, pero habrá que ver los especialistas en legislación del agua qué es lo que dicen. Pueden consultarlos algunos abogados que tienen allí en San Rafael o al doctor Matus Orihuela aquí en Mendoza. Hay muchos abogados especialistas del agua en la provincia. Pero decía que ha sido la posición histórica de La Pampa de oponerse a todo lo que quiera hacer Mendoza. Lo que yo estaba comentando cuando se cortó es que, por ejemplo, Portezuelo del Viento es una obra que realmente el mayor beneficio se lo da a las provincias de aguas abajo, a Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, porque les termina de regular un río que actualmente tiene una sola presa que es Casa de Piedra. Además previene crecidas, inundaciones, o sea, le da un montón de ventajas la construcción de una obra que se construiría con fondos nacionales. Por eso, antes del 2008, en los años en que yo estaba en el gobierno de la provincia con el ingeniero Coboldo, era su secretario de Obras Públicas, en esa época me tocaba ir al COIRCO a las reuniones durante 8 años, fui todos los meses. Y en ese momento se logró la aprobación del cambio de punto de toma que se llamaba para el trasvase desde la Cuenca Alta a Portezuelo del Viento, con el voto de las otras 3 provincias y el de Mendoza y solo el voto negativo de La Pampa. Pero llamativamente, por todas las negociaciones que hacíamos en esa época, posteriormente se trató en otra reunión, que está el acta firmada por todos los representantes provinciales, la aprobación de los pliegos para el llamado a licitación del proyecto ejecutivo de Portezuelo del Viento. Eso se hizo en el 2007, y el acta esa yo no recuerdo si es del 2006, y esa acta está firmada positivamente por todos los representantes provinciales, por unanimidad, incluido el de La Pampa. O sea que la situación en su momento era una, después cambió, porque acá hay que ver las situaciones políticas, más allá que el diputado es radical, estamos hablando de temas políticos. Cambian los gobiernos, habían gobiernos que apoyaban la posición de Mendoza porque claramente les da un beneficio a la obra y después cambian por cuestiones políticas y bueno, y las decisiones son otras. Y nos encontramos en la situación que tenemos hoy, lamentablemente.
Ingeniero, le agradecemos por su tiempo. Será hasta cualquier otra oportunidad. Bueno, cuando necesiten, a disposición. Un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Santilli, ingeniero civil en construcciones, pertenece al Centro de Ingenieros de Mendoza. Con él estuvimos hablando en el aire de Dial Radio TV y Rivadavia San Rafael. Sobre el cierre de Otra Mirada. Exactamente, ya llega en Rivadavia Nelson Castro, en Dial Radio TV sigue Laura con Justo a Tiempo primero, después Fuera de Pista a las 6, Dial Deportivo a las 7 y Otra Mirada el lunes, después del fin de semana, 4 de la tarde en Radio Rivadavia y en Dial Radio TV con Laura Holguín y Joaquín Paulina. Que tengan buen fin de semana, hasta el lunes. Ahora podés escuchar Dial Radio TV de otra manera. Búscanos en Spotify y seguí nuestros podcasts.